que lo conectan al mundo. Así amaneció. Y hablando justamente de la migración, un problema que a los ecuatorianos lo tenemos muy cerca, más cerca de lo que se imagina, porque la mayoría de los ecuatorianos tenemos un ser que ha emigrado. Es así de sencillo. Que no vive en Ecuador, que decidió por tener un futuro mejor irse a otro lado. En su principio la mayoría se van a Estados Unidos o a España, algo Italia, pero estamos repartidos por el mundo. En Ecuador, en todos lados del mundo va a encontrar un ecuatoriano, hasta en China va a encontrar un ecuatoriano y se hacen reconocer muy rápido, la sangre llama. Para hablar de lo que están viviendo los ecuatorianos en este momento, hemos invitado al contacto al vicepresidente de la Alianza Internacional de Migrantes y presidente del Frente Unido de Migrantes, el señor Antonio Arízaga. Señor Arízaga, buenos días y gracias por estar en Así Amaneció. Muchísimas gracias, muy buenos días. Un saludo muy afectuoso a Radio City y a través de ustedes al pueblo ecuatoriano, de manera particular a los familiares de los migrantes ecuatorianos que en este instante estamos pues en estado de vigilia permanente frente a la retórica antimigrante y a las redadas y deportaciones que está implementada por el gobierno del presidente Donald Trump. Sin darme detalles, ¿dónde está usted, señor Arízaga? Yo estoy en Nueva York. Ok, perfecto, comprendido. Ayer le preguntábamos a un candidato a la Asamblea Migrante si las calles eran verdad como las veíamos en los videos de redes sociales. Se habían vaciado, por ejemplo, en la Roosevelt Avenue, porque para mí, por ejemplo, que tuve que trabajar muy cerca de los migrantes por 17 años, era una zona le digo algo, es más, en esa zona, abogado, me comí el mejor encebollado que me he comido en mi vida, se lo juro. Cerca de un restaurante ecuatoriano, había una carretilla grande y vendían en las mañanas encebollado, el mejor que me he comido en mi vida. Es verdad, señor Arízaga, que los ecuatorianos que están cerca han vaciado, es decir, está vacío de sus puestos de comida, de sus puestos de ventas. Bueno, la situación no es solamente por el tema migratorio. Lo que sucede es que ha habido de parte de la ciudad un reordenamiento debido a la situación de había muchas personas sin el permiso para realizar los alimentos, la venta. Ajá. Entonces habían hecho una reorganización de esos sectores y lógicamente quedaron solamente las personas que tenían el permiso respectivo por asuntos de salubridad. Respecto al tema migratorio, pues en la actualidad realmente eso ha impactado tremendamente en nuestra comunidad. Muchos trabajadores ambulantes, como usted decía, pues los mejores ceviches estaban aquí en la Roosevelt, pues el carro del guayaco, cada quien tenía su puesto en diferentes lados, la comida típica ecuatoriana, que es lo que nos atrae a los ecuatorianos de encontrarnos en tierra ajena y encontrarnos con nuestra comida. Realmente es algo muy importante que nos podemos dar ese gustito de vez en cuando, porque la mayor parte del tiempo pasamos trabajando. Pero en verdad la calle Roosevelt ha cambiado completamente, no es la Roosevelt. Yo vivo justamente aquí en Queens, en el corazón de Queens. Vivo cerca del hospital Elmhurst. Conozco un poquito lo que es el sector aquí. Es prácticamente un barrio netamente ecuatoriano. Usted donde va encuentra un ecuatoriano, un negocio ecuatoriano. El ecuatoriano es muy emprendedor. Correcto. Es una de las cualidades importantes que tenemos los ecuatorianos de cualquier parte del mundo. Son gente de trabajo, gente honesta, gente que no se acobarda a las adversidades y por lo contrario saca fuerzas para realizar sus emprendimientos y sus trabajos que son muy reconocidos aquí en los Estados Unidos. ¿Cuál es la situación real de los migrantes, no solo de los ecuatorianos, de cualquier ecuatoriano? Usted que está al frente de estas asociaciones, ¿qué nos puede decir? ¿A qué se le teme? ¿Qué es verdad y qué también no es verdad? Porque creo que en ciertas cosas sí se está exagerando, ¿o no? Bueno, existen dos partes en cuanto respecta a la situación del tema migratorio. La retórica del presidente Donald Trump ha causado gran impacto, ha causado miedo, temor en la comunidad, porque él manifiesta que va a hacer redadas masivas y lo está ejecutando en algunas ciudades. Recordemos de que con el pretexto de detener a los criminales, él está
haciendo deportaciones a otras personas que no son criminales, eso hay que aclararles. De los 32,000 ecuatorianos que están en proceso de deportación, ellos no están por criminales, ellos están porque fueron detenidos por migración, no comparecieron a la corte o su trámite migratorio fracasó. Ese es el tema básicamente de migrantes. Ahora, lo que sucede es que la política de Donald Trump va un poquito más allá, con decretos ejecutivos completamente inconstitucionales. Aquí se está violentando la cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos cuando da deportaciones aceleradas, sin derecho al debido proceso, que en cualquier parte del mundo, y aquí la propia Constitución de los Estados Unidos, prevalece el derecho a la defensa, comparecer ante un juez antes de ser deportado. Se está planteando el derecho de quitarles la ciudadanía a hijos de indocumentados. También violenta la 14 enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. En este momento mismo ya 18 ciudades, alcaldes y gobernadores han presentado ante la Corte una demanda. Y esta demanda ha sido aceptada y está prácticamente parado el tema de quitar la ciudadanía a los hijos de indocumentados. Pero yo sí creo que debemos también ser un poquito reales. Las condiciones para deportar a más de 11 millones de indocumentados es imposible, es completamente imposible. Solamente como un dato que querría manifestarles, necesita 30,000 nuevos agentes, que le significa una erogación de 7,000 millones de dólares. Necesita 24 nuevos centros de detención, que son 6,600 millones de dólares. Necesita 1,100 nuevas cortes para procesar a los deportados. Y necesita 3,720 vuelos para deportar, lo cual significa 2,100 millones de dólares. Realmente son cantidades económicas exorbitantes que incluso en los 4 años no lo podría cumplir. Va a priorizar, sí, no solo el tema de las personas que están en proceso de deportación, sino a la mayor parte que sea posible. Nosotros estamos en una campaña de llamar a la calma, estamos con asesores legales y con las organizaciones comunitarias tratando de dar a conocer los derechos de los indocumentados. Porque el hecho de ser indocumentado no significa que no tenga derechos. El derecho al debido proceso y también a mantener silencio en caso de que sea abordado por migración de una manera completamente injusta. Son las 8:55, estamos conversando con Antonio Arízaga, quien es vicepresidente de la Alianza Internacional de Migrantes y presidente del Frente Unido de Migrantes Ecuatorianos. Antonio, estamos a puertas de unas elecciones que probablemente también se desarrollen en Estados Unidos, pero frente a lo que sucede con este miedo que tienen los migrantes, ¿cree usted que va a acudir a ejercer el derecho al voto? Bueno, realmente esa situación es preocupante. Si anteriormente por el tema del clima no iban a sufragar, aquí en Estados Unidos hay apenas 152,000 personas que se empadronaron con el derecho a sufragar, de los cuales por experiencia no sufragan más de 45 a 50,000 personas. En la actualidad, con el temor a la migración, yo sí creo que va a bajar. Realmente mucha gente tiene miedo de ser abordado por migración, pese a que nosotros estamos informando de que migración no puede abordar en la calle porque se está violentando un derecho a la privacidad y sobre todo un proceso patriótico. Yo no creo que migración pueda ir, pero el miedo es un poquito más allá que eso. Yo quisiera aprovechar esta instancia para hacer un llamado al gobierno nacional, al gobierno del Ecuador. Realmente son quienes deben tomar las medidas para proteger los derechos de los ecuatorianos en el exterior. Se están violentando permanentemente los derechos de los migrantes en el exterior ante el silencio de las autoridades del gobierno. No puede ser posible que se transporten encadenados como vulgares delincuentes a las personas en proceso de deportación. Nosotros hemos pedido a Cancillería y a la Presidencia de la República de que se nombre una comisión que vigile el estado de salud en que llegan nuestros migrantes, que se vea una forma de ayudarles económicamente a través de créditos para que puedan montar sus talleres y puedan montar sus emprendimientos. Muchas de esas personas son los que recién han llegado. Recordemos que estas personas vienen huyendo de la violencia, de la inseguridad en el Ecuador y nuevamente se les regresa en esas condiciones completamente endeudadas.
Y nosotros deseamos en todo caso que esta situación se supere, pero es importante que en el exterior se cumpla el mandato constitucional de vigilar el cumplimiento de no sean violentados los derechos humanos, los derechos civiles de los ecuatorianos. Señor Arizaga, buenos días. Para concluir, ¿qué mensaje le podría dar a las personas, sobre todo que recién han ingresado a Estados Unidos hace pocos días o meses, deben estar viviendo momentos muy complicados, y qué ayuda o cómo se pueden contactar con ustedes y qué ayudas les pueden brindar? Sí, exactamente. Nosotros estamos realizando diferentes foros informativos. Es importante que los ecuatorianos acudan a las organizaciones cercanas. Hay muchísimas organizaciones que están en cada barrio, en cada sector, primero para recibir una información fidedigna. No nos dejemos llevar por la información de las redes sociales que exagera y acelera un poco más el temor de la comunidad. Primero, mantenernos bien informados, y nosotros estamos circulando hojas volantes y estamos por las redes sociales acerca de los derechos que tienen las personas indocumentadas, qué hacer frente si es abordado en la casa, si es abordado en la calle o manejando su vehículo. Nosotros llamamos de la manera más fraterna, primero, a no involucrarse en problemas, evitar la bebida en vías públicas, evitar conducir en estado etílico y sobre todo mantener un perfil bajo, no meterse en conflictos. Mientras seamos ciudadanos de bien, yo no creo que debemos tener temor, pero sí portar una identificación que dé en todo caso, en caso de que seamos abordados, para poder dar a conocer quiénes somos, y sobre todo tengamos alternativas para llamar a un abogado, llamar a un familiar en caso de que esto suceda. Llamamos a la calma, llamamos a mantenernos vigilantes, pero también organizados y sobre todo asesorados correctamente para no cometer errores en estos procesos. También evitar ser víctimas de la estafa, porque hay muchos vivaratos que han asomado últimamente ofreciéndoles alternativas migratorias a las personas indocumentadas que no son reales. Mantengamos la información correcta. El próximo día viernes vamos a mantener un foro informativo y todas las semanas hacemos eventos con abogados de migración para que conozcan sus derechos y qué hacer frente a tal eventualidad. Señor Arizaga, queremos agradecerle mucho por su tiempo, espero que las cosas mejoren, porque solo pueden mejorar. Yo conozco, como le digo siempre, muy de cerca el caso, lo viví, trabajé en un canal de televisión ecuatoriano que tenía señal internacional y tenía que pasar mucho tiempo con mis amigos, los migrantes, y la verdad es que son gente calurosa, que siempre están pendientes de uno, que lo reciben a uno con los brazos abiertos, pese a que los gobiernos anteriores toda la vida no les han dado lo que se merecen, que eso es el sitial de ser casi la tercera o cuarta provincia más grande de este país. Muchísimas gracias, señor Arizaga. Gracias a Radio City y un abrazo fraterno a todos los ecuatorianos. Recordemos que los migrantes somos quienes aportamos con las remesas el segunda fuentes de ingreso para el Ecuador después del petróleo, 6.000 millones de dólares. Así es. Producto del trabajo sacrificado de los migrantes. Necesitamos que el gobierno atienda a los migrantes, no solo en este momento, sino permanentemente, porque somos parte del pueblo ecuatoriano. Muchísimas un abrazo gracias. y un saludo, que de esta crisis vamos a salir. Salimos de la pandemia, de esto también vamos a salir. Era el señor Antonio Arizaga, vicepresidente de Alianza Internacional de Migrantes, presidente del Frente Unido de Migrantes Ecuatorianos. Abogado, cuando yo empecé en el 2006, ese negocio donde yo trabajaba, las aportaciones de los migrantes eran 2.000 millones, hoy son 6.000. 6.000. Es bastante.